Hola a todos, en este video vamos a continuar aprendiendo sobre Python. Lo primero que vamos a ver es cómo se realizan cálculos aritméticos de la consola de Python. Esto es bastante importante ya que con estos ejercicios vamos a aprender sobre sintaxis y el funcionamiento lógico del lenguaje. Vamos a empezar, bastará con ejecutar el comando Python. Al tener los tres símbolos de mayor que al lado izquierdo, sabremos que estamos dentro de la consola intérprete de Python. Ya en la consola, dependiendo del tipo de instrucción que demos, retornará o no un valor dependiendo de lo que estemos solicitando. Si necesitamos hacer un cálculo aritmético sencillo, por ejemplo, una suma, una resta o una multiplicación, bastará con colocarla de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 más 2 dará como resultado 4. Para cálculos aritméticos de cualquier tipo o lógico, él siempre va a retornar un valor. Para asignaciones, no necesariamente, así que si hacemos una asignación y no la ven, no se preocupen. Cuando hablamos de cálculos matemáticos, tenemos también que recordar que existe un orden de precedencia para los cálculos aritméticos, para los cálculos lógicos y para todos los tipos de más cálculos que se realizan. Por lo tanto, por ejemplo, en los cálculos aritméticos sabemos que las multiplicaciones y divisiones van primero que la suma y la resta, por lo que si hacemos una cosa como esta, tendremos el siguiente valor. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Solicitamos un cálculo aritmético que involucra una resta y una multiplicación, por lo que primero se ejecuta la multiplicación, que sería 5 por 6 igual a 30, y luego se restaría 50 menos ese resultado, lo que daría 20. En la descripción voy a dejar un enlace en el cual pueden estudiar cuáles son los órdenes de precedencia para todos los tipos de operadores que tiene Python. Ahora, si hacemos un cálculo en el cual existe un valor decimal como resultado, por ejemplo, Python nos retornará el resultado como un valor de punto flotante, incluyendo los decimales del resultado. Si quisiéramos hacer una división en la cual se obvie este punto flotante o el valor fraccional, deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Colocaríamos el doble signo de división y él realizará la división y obviará el valor de punto flotante. ¿Okay? Podemos hacer otro tipo de cálculo. Uno de los más comunes es el de cálculo de módulo de un valor, el que no es más que el resultado del resto de la división de un número entre otros. Se utiliza más que nada para evaluar si hay números pares o impares. Lo habrán visto en algún momento. Por ejemplo, si el resultado del módulo de la división de un número entre 2 da 1, entonces el número es impar, y si da 0, entonces el número es par. El símbolo de módulo sigue siendo el símbolo de porcentaje, que en la mayoría de los lenguajes se utiliza. En este caso es un número impar, por lo tanto retorna 1. Y en este caso, por ser un número par, el resto de la división es 0. Si queremos, por ejemplo, hacer un cálculo de una potencia, por ejemplo, 5 al cuadrado, lo que bastaría es con colocar el 5 seguido de dos símbolos de asterisco, que es la multiplicación, y la potencia, el exponente que se utilizará, que se aplicará a la base. Ahí tendríamos el valor de 5 al cuadrado. Igualmente, si queremos saber cuál es la potencia de 5, cuál es el resultado de aplicar la potencia 3 a la base 5, tendríamos un cálculo como este y así sucesivamente. ¿Qué más podemos hacer? Python, al igual que la mayoría de los lenguajes, hace uso de variables para almacenar momentáneamente datos que vamos a utilizar dentro de nuestro algoritmo. Si quisiéramos hacer algún cálculo utilizando datos contenidos en variables, deberíamos hacerlo de la manera siguiente. Debo hacer una advertencia. Recuerden también, Python es un lenguaje con palabras reservadas, por lo tanto los nombres de variables no deben coincidir
con esas palabras reservadas. Por ejemplo, no podemos tener una variable llamada for o una variable llamada if, porque, como sabemos, hace alusión a una estructura de control y por lo tanto nos dará un error. Si intentamos hacer algo como esto, nos dará un error debido a que no espera que la palabra for sea utilizada como una variable y que sea realizada una asignación a la misma. Dicho esto, vamos a hacer el cálculo del área de un rectángulo utilizando variables. Tendríamos lado A es igual a 6. Como les había comentado, ciertas operaciones no retornan valores, como tal es el caso de una asignación, pero si verificamos el contenido de la variable, veremos que Python nos lanza un error, nos envía un error para hacernos saber que la variable lado A no existe. ¿A qué se debe este error? Python es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, si una variable fue llamada lado A con A mayúscula, debe mantenerse el nombre tal cual, respetando las minúsculas y las mayúsculas dentro del nombre de la variable. Entonces, si verificamos el contenido del lado A, entonces obtendremos que es 6. Lado B la haremos igual a 10. El cálculo de un área de un rectángulo se hace multiplicando lado A por el lado B. Si lo hacemos, lado A por lado B. En este caso, como tenemos un cálculo aritmético entre dos variables, él procederá a retornar el valor resultado del cálculo. Como ya vimos, cuando intentemos acceder a valores de variables no definidas, obtendremos resultados como este. Nos dirá que la variable no está definida. Continuando con variables, vamos a analizar lo que son cadenas dentro de Python. Para los que no lo sepan, una cadena de caracteres o un string es un tipo de dato que contiene un arreglo de caracteres o una lista de caracteres que normalmente nosotros utilizamos para palabras, frases, oraciones, nombres, descripciones y ese tipo de datos que manipulamos dentro de nuestros sistemas. Si queremos realizar el uso de una cadena, bastará con colocarla dentro de comillas, simples o dobles. Hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ya que si usamos comillas dobles, no podremos colocar citas con comillas dobles dentro del texto y cosas como eso. Si quisiéramos llenar una cadena con nuestro nombre, sería algo como esto. ¿Ok? Estamos introduciendo una string o una cadena como instrucción. Una manera más apropiada de hacer uso de cadenas es asignando el valor de la cadena a una variable, como por ejemplo, string es igual, comilla, comilla, Pepe Pérez. Entonces, en el momento en que nosotros intentemos acceder a la variable string, vamos a obtener algo como esto. Podemos hacer algo un poco más elaborado con nuestras cadenas. Por ejemplo, podemos generar una cadena llamada string1 que va a contener algo como lo siguiente. Si ven, agregué dentro de la cadena dos símbolos seguidos que son la barra invertida y n, la cual si nosotros intentamos imprimir esa variable utilizando la función print, va a procesar esa marca, esa etiqueta que colocamos dentro de la cadena de caracteres y la va a interpretar como un salto de línea dentro de la consola.
Por ejemplo, las cadenas de caracteres pueden ser utilizadas para almacenar texto, el cual puede ser interpretado o procesado dependiendo del uso que se le quiera dar. Una cosa muy importante que debemos saber es que las cadenas de caracteres se comportan como arreglos o listas. Son variables complejas que poseen distintas posiciones para cada uno de sus caracteres. Se comportan muy similar a cómo se comportan los vectores. Lo veremos más adelante. Podemos hacer cosas como la siguiente con cadenas de caracteres. Acabamos de almacenar la palabra Python en la variable palabra, que no es más que un string. Si nosotros hiciéramos lo siguiente, estaríamos solicitando al intérprete que nos retorne la posición 0 del string palabra. La posición 0 en vectores, arreglos y otro tipo de estructuras generalmente está asociada a la primera posición del arreglo. Entonces veremos el carácter P mayúscula si intentamos buscar la posición 0. Si buscamos la posición 5, veremos el carácter número 6 de la cadena de caracteres. El índice que estamos colocando contará de atrás hacia adelante las posiciones, por lo que nos retornará la última posición del arreglo. Adicionalmente, podemos utilizar el operador de los dos puntos para realizar búsquedas de rangos dentro de nuestra string. Si nosotros queremos ver los caracteres que van desde el índice 2 hasta el índice 5, tendríamos que decir algo como lo siguiente. En este caso, estamos solicitando que se nos retorne el rango que va desde la posición 2, incluyéndola, hasta la posición 5 sin incluirla. Por eso vemos las letras T, H, O solamente. Iremos desde el principio hasta la posición 2 sin incluirla. También podemos hacer esto en la cual vamos desde la posición 2 hasta la posición última, si se incluiría el último carácter. Otra cosa que podemos hacer con las cadenas de caracteres es concatenarlas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, simplemente para unir dos cadenas de texto, dos cadenas de caracteres. Recuerden que teníamos una cadena llamada string que tenía un nombre y teníamos una variable llamada palabra que tenía el contenido de Python. Nosotros en este momento podemos hacer una concatenación con solo colocar string, el símbolo más y la variable palabra, por lo que obtendríamos algo como esto. También podemos hacer una concatenación de variables con cadenas de caracteres que no están en variables. Colocamos la variable string más la cadena de caracteres que pondremos en este caso está estudiando y la variable palabra. Los espacios que coloqué dentro de la cadena está estudiando es para espaciar las concatenaciones que estamos haciendo para que no aparezca todo pegado. Ahora, los espacios que coloco fuera de las cadenas de texto, que son simplemente conectores entre ellas, no son necesarios. Y vemos algo como lo siguiente: Pepe Pérez está estudiando Python. Una última cosa que vamos a hacer con cadenas de caracteres es utilizar una función que está incluida dentro del intérprete Python. Es bastante útil y no solo funciona para cadenas de caracteres, también funciona para arreglos y para objetos. La función se llama len y hace referencia a la palabra longitud en inglés. Es una función que solo con colocar la palabra reservada len y dentro de paréntesis la variable la variable string o cadena de carácter nos va a retornar el tamaño de la misma. ¿Qué es el tamaño? La cantidad de caracteres que hay dentro de ese string. Y vemos efectivamente que Python
La palabra Python tiene 6 caracteres. Muy bien, esto es todo por este video. En la caja de descripción voy a dejar un enlace con una presentación donde están contenidos todos estos comandos que estuve utilizando para que puedan replicarlo en sus máquinas. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, pueden colocarlo en los comentarios y nos vemos luego.